En el primer episodio, te conté cómo le presté mi casa a mi hijo por un año, mientras yo me iba a trabajar a los Estados Unidos, con la esperanza de ahorrar lo suficiente para cumplir mi sueño, construir varios apartamentos independientes y asegurar mi vejez con un ingreso propio. Pero lo que te voy a contar ahora es algo que nunca imaginé. Y te aseguro que tú tampoco lo vas a creer. Hola, soy Lucero, y como lo prometido es deuda, te voy a contar el segundo episodio de esta historia. Estar lejos de casa nunca es fácil. Pero estar lejos trabajando para sostener lo que otros están destruyendo, eso no tiene nombre. Apenas llegué a los Estados Unidos, comencé a trabajar de inmediato. 2 empleos. Uno de día, otro de noche. Limpiaba casas, lavaba platos, cuidaba ancianos. Lo que saliera. Porque cuando uno emigra sin papeles, sin ayuda, sin privilegios, no se da el lujo de escoger. A veces lloraba en silencio, con las manos partidas del cloro y la espalda adolorida. Pero me repetía a mí misma: es solo un año, Lucero. Un año y tu casa quedará lista. Un año y todo habrá valido la pena. Y justo cuando sentía que no podía más, mi hijo me llamó. Su voz sonaba amable, hasta dulce. Me dijo que ya había contactado una constructora, que conocía a unos trabajadores de confianza, que él se iba a encargar de supervisarlo todo. Tú solo preocúpate por trabajar y ahorrar, mamá, me dijo, yo me encargo aquí. Y yo le creí. Porque es mi hijo. Porque una madre siempre quiere confiar. Así que empecé a mandarle el dinero. Primero un giro pequeño, luego más grande. Mes a mes. Dólar a dólar. El dinero que me costaba sudor, cansancio, frío, silencio, él lo recibía con una sonrisa y un gracias, mamá. Con cada envío, me imaginaba los apartamentos terminados, las paredes nuevas, los acabados, mi baño independiente, mi cocina, mi futuro. Mi hijo me decía que todo iba bien, que los trabajadores estaban avanzando. Incluso me envió algunas fotos, bloques, mezcla, una que otra ventana. Y yo, ingenua, emocionada, cansada pero ilusionada, me lo creí todo. Pasó el año. Y aunque mi alma ya me pedía regresar, él me insistió. Quédate unos meses más, mamá. Conoce el país. Distráete un poco, te lo mereces. Pensé que lo decía de corazón, que quería que descansara, que disfrutara. Así que le hice caso. Trabajé un poco menos. Visité algunos lugares. Tomé fotos, respiré otro aire. Hasta que un día, sin avisarle a nadie, tomé un avión de regreso. Quería sorprenderlo. Quería ver con mis propios ojos lo que habíamos logrado juntos. Mi casa nueva. Mi hogar soñado. Pero lo que encontré fue una pesadilla. Apenas crucé la puerta, algo no encajaba. La pintura estaba despegada, había filtraciones en el techo, el piso sucio, la cocina en abandono, la lavadora rota, las paredes manchadas, el baño con humedad y los muebles desgastados, maltratados, sucios. No había ninguna remodelación. Ninguna. Caminé la casa como una sombra. Cada rincón me gritaba traición. Me senté en el borde de mi cama, y lloré. Lloré como no lo hacía desde que me separé del padre de mis hijos. No podía creer que ese esfuerzo, ese dinero, esos 12 meses de trabajo esclavo, no se veían por ninguna parte. En medio del llanto, abrí el armario, buscando algo, alguna explicación. Y entonces, encontré una carpeta. Un contrato.
Papeles de un apartamento nuevo. Firmado por él. Y ahí lo entendí todo. Con el dinero que yo le envié para remodelar mi casa. Compró la suya. Ellos ya no vivían ahí. Se habían mudado a su nuevo hogar. Mientras me dejaban a mí, las ruinas de mi casa, ¿cómo fue posible que en un año? Me destrozó mi hogar. Imagínate, yo trabajando como una esclava para hacer realidad mi sueño, y mientras tanto él estaba haciendo desastres, yo que siempre había mantenido todo en buen estado, siempre hacía mantenimiento, no solo a la casa sino también a lo que estaba dentro de ella. Absolutamente todo estaba en buenas condiciones cuando me fui. Te cuento que no podía creer lo que mi propio hijo me había hecho. No solo me usó, me mintió y me abandonó. Es decir, duré 12 meses trabajando de sol a sol y resultó un tiempo y un esfuerzo perdido porque hasta el dinero lo perdí. Pero lo peor fue lo que sucedió después. Y te lo voy a contar en la última parte de esta historia, que te la doy por partes para que no se haga tan largo y tedioso el cuento. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustan estas historias, suscríbete y activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. Comparte con quien creas que le puede interesar y así me ayudas a llegar a más personas. Dale me gusta, y deja en los comentarios tu opinión con respecto a la historia. Te leo.